¿Qué tal, gente de la nueva generación? En esta ocasión vamos a enseñarles cómo se desmonta el tablero de una Jeep Patriot. Nada más que ahora sí que va a ser algo diferente por cuestiones de lluvia, como pueden ver. Ya no pudimos enseñarles cómo se desmonta, así que lo vamos a hacer al revés. Vamos a enseñarles cómo se monta el tablero. Ya sí van a tener que ver todo el video para que puedan bien entenderle. Y también tengan mucho cuidado porque sí es un poquito batalloso para desarmar este tablero. Vamos a tratar de enfocar las cosas lo mejor que podamos. Ahorita, más que nada por la lluvia, no podemos estar abriendo tanto las puertas. Esperemos que lo entiendan y que puedan desarmarlo bien para no marcar ninguna pieza o llegar a romperla. El único detalle es que trae muchísimos tornillos. Entonces, si ven que en alguna parte me tardo poniendo los tornillos, pueden, si quieren, adelantar el video. Y ya cuando vayan a montar el estéreo, pues van a ver, cuando quieran montar el tablero o desmontarlo, pues tienen que aplicar todo lo que vieron ahorita, ¿ok? Entonces, ya nada más vamos a especificarles todo dos cosas. Una va a ser, en esta parte tenemos el airbag y vamos a tener, a ver si ahorita los puedo alcanzar, estos dos arneses. Ahorita les voy a enseñar cómo ponerlos y quitarlos. Van a tener aquí en la parte de atrás, van a tener estas piezas rojas. Tenemos que sacarlas para poder quitar esto de la bolsa de aire. Entonces, primero es esa. Para la parte de abajo va a tener dos tornillos 10. Y pues vaya, eso es lo más especial que tienen que poner atención. Bueno, pues vamos a empezar. Primero van a bajar el volante y van a conectar su tablero. Ok, van a desconectar el tablero y van a ponerle los 4 tornillos que tiene. Sí, es importante que guarden todos los tornillos en un solo lugar, porque sí son fácil como unos 20 o 30 tornillos los que van a quitar. Son estos y este. ¿Sale? Entonces, ya teniendo su tablero, vamos a traer ahorita toda la pieza para poder montarla aquí. Ahorita regreso, no se espanten, ahorita regreso. Van a montarlo y a ver si alcanzan a verlo. Esta es la bolsa de aire, ok. Entonces aquí van a ir los dos arneses que les enseñé hace rato. Va a ser el negro y el rojo si tienen su posición, y aquí van a ir los dos tornillos 10. Entonces van a primero a meter esto. De aquí, ya que lo tengan más o menos montado, van a asomarse por la parte de abajo para que los tornillos puedan coincidir en las bases que llevan.
para que después no tenga ningún problema. Y pues lo van acomodando. Necesitan sí tomarse su tiempo para que no les vaya a quedar algo mal. Listo. A ver, a ver si se alcanza a enfocar bien. En esta parte es donde tenemos los arneses que vamos a conectar. Y aquí posteriormente, aquí se ve la punta de un tornillo. A ver si le alcanzan a ver. Ahí está uno y el otro. Son los que tienen que coincidir desde un principio para que puedan armarlo bien. Ya de ahí, antes de meter los tornillos, va a tener algunas grapas el tablero que sujetan con la pieza del carro, para asegurarse primero de que todo embone bien. ¿Vale? Una vez que haya embonado, ya se ve aquí cómo coincide perfecto con la moldura del carro. Vamos a poner lo que son estos dos tornillos y estos dos de arriba. Ok, ahora en la parte de arriba va a tener cerca de 10 tornillos. Toda esta moldura. Se tuvo que quitar una pieza que va aquí con puras grapas. Y ya sacando esta vamos a ver que tiene como unos 10 tornillos, que son los que ahorita tenemos que poner.
Listo. Entonces, si pueden observar, ya tiene aquí todos los tornillos puestos. Todos estos son los tornillos que tiene uno que poner para poder desarmar el tablero. Ya de ahí vamos a poner la pieza que quitamos. Es toda esta, si ven entra con pura grapa, no hay ningún problema. De esta manera. Ya de ahí vamos a poner los laterales. Van a empotrar primero desde abajo. Sí, de aquí está. Así. Y ya nada más van a presionarla para que entren las grapas. Igual vamos a meter el tornillo que lleva ahí. En esta parte todos los tornillos van a ser hexagonales, cuadrados, no sé, la verdad no sé qué figura sea esa, pero en esta parte va a tener unos que son circulares como estos. Okay. Son los únicos que van a diferenciar de todo el tablero. Le metemos la pieza y ponemos la grapita que cubre el tornillo con el palito hacia afuera. Ahí vamos a ver la forma bien para que pueda quedar bien armada. Ok, ahora vamos a ir a esta puerta, se quedó abierta. Está mojando de ese lado de la puerta. Vamos a poner ahora el estéreo. Va a tener 4 tornillos de cruz. En este caso ya nada más traía 3. Vamos a ponerle los 3 que traía. Ponemos el estéreo y vamos a poner el frente del estéreo. Ok, vamos a meter nada más los arneses que llevan la parte de abajo. Ok, cuando pongan este arnés lo meten hasta el fondo y después bajan este seguro. Ok, para que quede bien puesto. Sale y ya va a entrar con puras grapas. Ok, vamos a poner la lateral de aquel lado. Igual vamos a quitar la moldura y vamos a meter esto. Vamos a meter el tornillo de cruz. Mira, ya se me fue.
Bien, vamos a poner ahora los tornillos de abajo. Ahora sí. Ok, estos tornillos tienen que quedar bien apretados para que no tengan ya ningún problema, que vaya sonando el tablero a la hora de manejar y no tengan alguna queja con el cliente. Y van a conectar los arnés que les enseñé al principio. Ok, y van a doblar estas patitas para que pueda entrar la guantera. Y listo. Y ahora en la parte en las partes de afuera va a tener dos tornillos en la parte de arriba, que son los que sujetan este tablero. Los de abajo no es necesario quitarlos, ya que esas son las que sujetan la parte de abajo y esa no es necesario quitarla. Van a poner esos dos tornillos y van a poner la tolva que vaya al lado. Igual va a ser de aquel lado. ¿Sale? Y pues ya van a tener armado su tablero. En realidad no lleva ninguna otra cosa. Nos faltó aquí poner la grapa. ¿Sale? Pues listo, espero que haber sido un poco pues claro. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden dejármela aquí abajo en los comentarios. Esta vez pues no podemos enseñarle exactamente bien enfocar las cosas y ver cómo se desarma primero el tablero. Ahora sí que fue por cuestiones de lluvia. Espero que les haya servido. Y pues bueno, les dejo aquí abajo el link de Facebook. Si quieren regalarme un me gusta, pueden visitar ahí la página, ver los trabajos que hacemos. Y pues los esperamos en el próximo video.